Feliz sábado, hermanos, que el Señor Jesús pueda bendecirles. Es un gozo y un placer el poder estar delante de ustedes nuevamente. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Él nos ilumine en el estudio de su palabra en esta hora. Oremos. Cariñoso Dios, te damos gracias por su amor, por todo lo que haces por nosotros, por su justicia y por lo maravilloso que has sido con nosotros, seres imperfectos, pecadores que somos. Que aún así, Señor, en las circunstancias en las que estamos, vivimos, usted muestra su amor hacia con nosotros, que nos ha dado la vida y la oportunidad de venir a su santo templo para alabar su nombre. Permítenos que tu Santo Espíritu pueda venir a nosotros y pueda abrir nuestras mentes para poder comprender su mensaje. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. Esta bestia, por mucho tiempo la iglesia ha sostenido y hasta el día de hoy sostiene que es o representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Esta bestia o estado que representa a Estados Unidos es mencionada como una bestia que tenía dos cuernos como cordero, pero hablaba como dragón, y ejercerá una influencia a nivel mundial para perseguir, para matar y para erradicar al pueblo de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis y vamos a notar algo interesante. Nosotros vivimos en un mundo donde se inclina al pro vida. ¿Qué es esto? Que la vida es algo inalienable, es intocable. Se defiende la vida a capa y espada en donde quiera que usted vaya. La vida es vital y la vida es algo intrínseco, o más bien algo que es de importancia para la sociedad. Nadie puede matar a nadie, nadie le puede quitar la vida a nadie. Todos los gobiernos mundiales son pro vida. Ahora, también no solamente eso, sino que vivimos en un mundo donde la sociedad es escuchada. Antes la minoría era obsoleta o dejada hacia atrás al olvido, como que la voz de la minoría no era escuchada. Pero hoy en día, esa minoría se ha levantado y la sociedad, los gobiernos han escuchado la voz de estos y han votado a favor de esta minoría. ¿A qué me refiero? Me refiero a que antes, díganme si no es verdad, antes era impensable que en nuestra sociedad, que en nuestro planeta y en cada gobierno se facilitara, se habilitara o se viese de una manera positiva el homosexualismo y el lesbianismo, ¿cierto o no? La diversidad de género. Era algo absurdo en la época de atrás o de antaño. Era absurdo que una minoría ganara a la mayoría. Y hoy esta minoría se ha dado a conocer, se ha dado a valer, y muchos han votado en favor de la diversidad de género, como se le llama hoy en día, o la libertad de elección de pareja entre el mismo género. Me refiero al homosexualismo y al lesbianismo. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que a nosotros nos parecía imposible en años atrás, ¿verdad? Como una persona, un hombre, iba a andar agarrado de la mano de otro hombre, o una mujer besando y agarrándose de la mano con otra mujer, era absurdo, ¿verdad? Era algo que no se veía. Pero ahora usted va a San José o usted va en cualquier lugar del mundo y ahora eso que era absurdo se ha vuelto ¿cómo? Normal. Y la sociedad ha visto lo anormal como algo normal. Y los gobiernos del planeta han cobijado, han abrigado, ¿verdad? Esta idea
de la minoría y la han hecho una realidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica hay ciertos estados donde ya el homosexualismo es algo natural. ¿En qué sentido? En que la gente se puede casar, en que el hombre se puede casar con el hombre y la mujer con la mujer. Gracias, o por lo menos, ahorita está en discusión eso en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, pero aún no ha sido ley nacional. Pero les aseguro que de pronto, o muy pronto, sucederá que también en Costa Rica pasará lo mismo. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? El tema de esta mañana se titula, ¿será que podría pasar? Decíamos de que era impensable al inicio concebir la idea de la homosexualidad en nuestra sociedad. Hoy en día es común y normal y aceptable ante nuestra misma sociedad. Pero, ¿será posible que la persecución, la muerte, la denigración o la extirpación de un pueblo que profesa la verdad de Dios esté en vilo por los gobiernos mundiales para ser atacados y muertos o extirpados? Lo que antes era imposible, hoy, en nuestra sociedad de hoy, puede ser posible. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hay personas que piensan, hay gente que dice, es imposible que alguien o que los gobiernos que están en pro vida o que aman la vida vengan y todos se unan en común acuerdo para matar, destruir y erradicar a un pueblo que se llame pueblo de Dios, ¿verdad? Es imposible, dice la gente, que una nación o las naciones que profesan defender la vida, vaya a matar a miles de cristianos, ¿verdad? Y entonces lo que se veía imposible con el homosexualismo se ve tangible en nuestros días, y lo que se ve imposible en cuanto a matar, destruir y erradicar a un pueblo pequeño será posible al final de la historia. En Apocalipsis el capítulo 13 encontramos allí, vamos a Apocalipsis 13, una primera bestia que desea tener el dominio mundial, o lo tuvo en su momento el dominio mundial. Esta primer bestia, en Apocalipsis 13, que sube del mar, es el catolicismo. No tenemos tiempo como para ver los textos que identifiquen a la Iglesia Católica con la primer bestia, porque tenemos un corto tiempo, pero sí vamos a decirlo literalmente. Apocalipsis 13, versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies semejante a un oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, es decir, Satanás, le dio su poder, su trono, y ¿qué cosa? Grande autoridad. Versículo 4, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? Decíamos que esta bestia es el catolicismo como institución. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto es el periodo durante los 1260 años en los cuales la Iglesia Católica ejerció dominio en la Edad Media. Y ahora fíjense, versículo 5, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 1260 años. Y abrió su boca en blasfemia ¿contra quién? Contra Dios, contra el nombre de Dios y su tabernáculo y los que moraban en el cielo. Y se le permitió hacer guerra ¿contra quiénes? Contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre las tribus, sobre pueblos, sobre nación y sobre ¿qué cosa? Es decir, y sobre lenguas. Toda
la tierra durante los 1260 años de gobierno de la Iglesia Católica en la Edad Media, de los años 538 a 1798, la Iglesia Católica era la única que ejercía autoridad tanto civil como religiosa y la imponía a fuerza. Aquella persona que no adorase o no se sometiera a las normas o nomenclaturas, gobiernos o normativas de la iglesia, era considerado como hereje. Y no solamente eso, sino que era quemado en la hoguera o en distintos tipos de torturas que se utilizaron durante la Inquisición. Ahora, esto sucedió allá por los años de 1798. Pero noten que la Biblia dice que esta bestia iba a sufrir, una herida mortal. Y noten lo que dice versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y vean lo que dice. Si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En 1798, Louis Alexander Berthier, el 10 de febrero de ese año, 1798, lleva cautivo al Papa Pío VI y le quita el dominio civil, ¿verdad?, al sistema papal, y le termina dando la herida de la bestia, lo que comúnmente se le llama la herida mortal de la bestia en Apocalipsis. Pero hay algo importante. Esa herida, dice la Biblia, que va a sanar en el futuro. Va a sanar. Pregunto, cuando la bestia estaba buena y sana, ¿qué era lo que hacía con los santos? Según Apocalipsis, los perseguía y los mataba. Hasta que se le da, ¿qué cosa? La herida es cuando ella pierde todos los poderes, tanto civil, todo el poder civil, y ya deja de perseguir y deja de matar. Pero cuando la herida de la bestia se sane, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Volverá a suceder lo que en el pasado ésta hacía. ¿Qué era? Perseguir y matar ¿a quién? Al pueblo de Dios. Ahora, es interesante ver cómo después de la herida de la bestia, ciertas organizaciones religiosas o grupos religiosos, allá por los años 1620, 1628, los padres peregrinos llegan a Carolina del Norte, a las costas de Carolina del Norte, huyendo de la persecución papal, y se establecen en Estados Unidos de Norteamérica en ese año. Y ellos dicen, vamos a crear una nueva nación donde ya el sistema religioso va a estar separado del Estado. Y hasta ese momento Estados Unidos hoy en día hay una separación evidente de iglesia y Estado. No así con nuestro país, Costa Rica. Si usted ve los países centroamericanos y algunos países latinoamericanos tienen como iglesia nominal, como iglesia estatal o del Estado, la Iglesia Católica. De hecho, nuestro gobierno da algunos recursos a la Iglesia Católica. Pero Estados Unidos no. En Estados Unidos hay una división diametral de iglesia y Estado. Y ustedes han visto que cada vez que cada papa ha llegado a los Estados Unidos es para tratar de unificar la iglesia y el Estado. Ellos quieren nuevamente tener o adquirir el mismo poder que tenían en el pasado. Y vean lo que dice versículo 11 del capítulo 13. Dice: después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Si la primera bestia sube del mar, ¿qué significa el mar? Apocalipsis 17:15 dice que el mar es ¿qué cosa?
son las muchedumbres, naciones y lenguas. Pero la segunda bestia dice que esta bestia surge ¿de dónde? De la tierra. Quiere decir que si el mar representa muchedumbre de gente, ¿qué simboliza la tierra? Poca población, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos comenzó a surgir de la nada, en los años de 1774, 1776, como una nación libre e independiente, o luchando por su libertad. Y noten lo que dice: después de esto vi una bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Posiblemente estos 2 cuernos sean los dos poderes civiles que hay en Estados Unidos, que es el republicano y el demócrata, ¿verdad? Y dice, los 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué cosa? Como dragón. Y ahora noten lo que sigue diciendo. Y ejercía la autoridad ¿de qué cosa? De la primera bestia en presencia de ella. Y hacía que la tierra y los moradores de ella adoraran ¿qué cosa? A la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, Estados Unidos va a llegar un momento en el que este país de libertad religiosa va a exigir adoración ¿a quién? A la primera bestia. ¿Y cuál es la primera bestia? Decíamos, la Iglesia Católica, ¿verdad? Va a ejercer dominio para que todos los habitantes adoren a la Iglesia Católica. Sigue diciendo el versículo: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace que grandes y pequeños, también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la primera bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento, es decir, Estados Unidos le va a dar aliento de vida a la Iglesia Católica para que la imagen de la bestia hablase e hiciese ¿qué cosa? Matar a todos los que no adorasen. Y ahora fíjense, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese ¿qué cosa? Una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué va a suceder entonces con los Estados Unidos de Norteamérica? Va a perseguir y matar a aquellos que no adoren ¿qué cosa? A la primer bestia, que en este caso sería la Iglesia Católica. Y la imagen de la bestia, que sería también el ecumenismo, las uniones de las iglesias con el Estado. Entonces, hermanos, ¿será posible? La pregunta es, ¿será posible que una nación de libertad, una nación que fue instituida bajo la libertad de conciencia y religiosa, donde la gente debe de adorar según los dictámenes de su conciencia, será posible que llegará un momento en el cual se violente ese artículo o esa nomenclatura en la Constitución política como libertad religiosa? ¿Será que se vaya a violar en algún momento? Claro que sí. ¿Por qué? Recuerdan en Eclesiastés el capítulo 1 y el versículo 9, dice allí de que lo mismo, ¿qué es aquello que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Será posible entonces que los países que sostienen el derecho de la vida, llegará un momento en el cual ese derecho lo van a violentar y van a matar a los cristianos? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no?
Es importante esto porque hay personas que dicen que la persecución es algo simbólico. ¿No han escuchado ustedes hablar de eso, escuchar eso? Que es simbólica esa persecución, que no es literal, que no es verdad que el mundo va a estar volcado en contra de la iglesia y la va a perseguir y la va a matar. Hay gente que piensa eso, pero no es verdad. Nos van a perseguir y nos van a matar. Vean lo que dice el libro de Marcos, el capítulo 13. Marcos, el capítulo 13, vean lo que nos dice con respecto a este asunto de la persecución y que es algo literal y no simbólico. Marcos 13, 9. Dice, Marcos, el capítulo 13, versículo 9, dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán ¿dónde? En concilios, en sinagogas, y os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de ¿qué cosa? De mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni pensar, sino que os fuere dado en aquella hora palabra, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es decir, aquí nos está diciendo que nos llevarán ante concilio, ante los reyes y ante los gobernadores, para dar fe de lo que nosotros creemos. Y debemos, dice allí, debemos de estudiar y estar preparados, porque el Espíritu Santo nos traerá a colación todas las cosas que hemos estudiado. Pero si no hemos estudiado nada, ¿qué nos va a traer el Espíritu Santo? Absolutamente nada. Debemos de estar preparados para la crisis que se aproxima. Lo que viene es algo impresionante, indescriptible para lo que viene a esta tierra. Usted y yo debemos de dar fe y dar testimonio ante los grandes dignatarios de la sociedad, ante los grandes líderes que apostataron de la iglesia y se fueron de ella. Y vean qué interesante, dice que ese día de persecución, ese día de angustia va a ser extremo. Y vean lo que dice el versículo 12, dice: y el hermano entregará a la muerte ¿a quién? ¿A quién? Al hermano. ¿Y el padre a quién? Y se levantarán los hijos ¿contra quién? ¿Y qué van a pasar? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Todos, de todos, por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, ¿qué cosa? Pero cuando veáis la abominación asoladora de la cual habló Daniel profeta, pues donde no debe de estar, entonces los que estén en Judea, ¿qué tienen que hacer? Huir. ¿Va a pasar esto? El hijo entregará a su padre, el hermano a su hermano, y se van a matar. Claro que sí. Es palabra del Señor y se va a cumplir. Vean qué tan intensa es esta persecución. Vamos al libro de Jeremías, el capítulo 30. Hermanos, lo que viene va a ser muy duro. Duro. Va a ser terrible. Y vean lo que dice el libro de Jeremías con respecto a la persecución final. Jeremías 30 y el versículo 5. Jeremías 35 dice: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor y de espanto, y no de ¿qué? De paz. Ahora fíjense, inquirid ahora y mirad si el varón da ¿qué cosa? A luz, porque he visto que todo hombre tiene la mano sobre sus lomos, como a mujer que está a punto de parir, y se han vuelto pálidos los rostros. Y luego dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿de quién? De Jacob, pero de ella será librado. Dice que cuán grande va a ser ¿qué cosa? Ese día de persecución.
Es impresionante lo que va a ocurrir al final de la historia. Y vean lo que dice Daniel el capítulo 12. Daniel el capítulo 12, con respecto al tiempo de angustia que se aproxima al planeta Tierra. Daniel el capítulo 12. Daniel 12 y el versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, ¿cómo? Cual nunca fue, fíjense esto, cual nunca fue desde que hubo gente, ¿hasta qué cosa? Hasta entonces. ¿Qué quiere decir que va a ser tan terrible cual nunca fue? Es decir, si hemos escuchado, si hemos leído lo que la Iglesia Católica hizo en la Edad Media y que fue terrible, dice aquí en Daniel que nos imaginemos eso y mucho más. De hecho, el conflicto de los siglos, la hermana White dice que la mente más fecunda, es decir, la mente más amplia, más imaginativa, usted se puede imaginar lo terrible, pero dice ella, imagínese eso y 1000 veces más lo terrible que va a suceder en ese tiempo. Es terrible lo que va a pasar. Dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y dice que solo serán librados, dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida. Ahora, ¿creen ustedes, hermanos y hermanas, que debemos someternos al Estado, sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Debemos nosotros respetar las leyes civiles, sí o no? ¿Ah? ¿Debemos de respetarlas? Claro, claro que sí. Y vean lo que dice Romanos el capítulo 13 con respecto a eso. Romanos el capítulo 13. ¿Cuán importante es entender esto, hermanos? Es importante respetar a las leyes civiles. Vean lo que dice Romanos. Someteos, Romanos 13:1. Sométanse toda persona, ¿a qué cosa? A sus autoridades superiores, hablando de las leyes civiles. Porque no hay autoridad sino por parte de ¿quién? De Dios. Es decir, no hay leyes civiles que no sean dadas por Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten caerán condenados para sí mismos. Porque los magistrados, hablando de los grandes líderes civiles, políticos, porque los magistrados no están para infundir ¿qué cosa? Temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Es decir, ¿deseas tú vivir en paz con las leyes civiles? Haz ¿qué cosa? Haz lo bueno y tendrás ¿qué cosa? La alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Es decir, el Estado, el gobierno, los gobiernos del mundo son servidores de Dios para el bien nuestro. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano el gobierno tiene la espada ¿cómo? Desenvainada, pues es servidora de Dios y vengador para castigo al que hace ¿qué cosa? Lo malo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Nos debemos de someter a las leyes civiles, sí o no? Claro que sí, claro que sí. Pero cuando no debemos someternos a las leyes civiles, cuando las dichas leyes comienzan a violar los derechos de nuestra conciencia. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir esto? Si Néstor, o sea, si yo vengo y mato a una persona, ¿qué hace el Estado conmigo? Me echa preso, porque el Estado, una de las leyes del Estado dice, no matarás, ¿verdad? No hay que matar y el que mata va a la cárcel.
Y yo debo de respetar dicha normativa, ¿verdad? No matarás. Pero ¿qué pasa si el Estado me dice, ya no puedes ser adventista del séptimo día, ya no puedes ser protestante, tienes que ser católico, tienes que ser de esta religión? Y si no eres de esta religión, entonces vas a ir preso. ¿Qué debo de hacer yo ahí? ¿Debo de respetar la ley civil o debo de seguir mi conciencia? ¿Ah? Debo de seguir mi conciencia. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 13. Mientras la ley se sujete a Dios, debemos de obedecerla. Pero una vez que la ley viola los derechos de conciencia, debemos de ¿qué cosa? De negarnos a obedecer. Y dice aquí que en Apocalipsis 13, que Estados Unidos va a violentar los derechos de la conciencia y va a mandar a matar a quienes no tengan, ¿qué cosa? A quien no tenga la marca de la bestia. Hermanos, es impresionante. Si ustedes leen algunos libros, ustedes van a encontrar que hay actas ahorita en Estados Unidos. Hay actas que están siendo estudiadas para aprobar las leyes dominical. Hay actas que están siendo evaluadas en Estados Unidos para aprobar la ley dominical nacional. Y una vez hecho esto, comenzará el gran zarandeo, que lo llama el espíritu de profecía, y entonces debemos de estar preparados para la crisis que se aproxima. ¿Recuerdan ustedes en la época de Jesús que los fariseos, los saduceos y la gente religiosa de esa época, ¿qué querían hacer con Jesús? ¿Qué querían hacer con Jesús los fariseos, escribas y celotes y todos los demás? Matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque Jesús estaba enseñando cosas distintas a las que ellos estaban enseñando. Y lo interesante es que todas estas religiones eran 5 sectas diferentes. 5 sectas. Se odiaban todas ellas. Y lo interesante es que cuando surge la persona de Jesús, todas estas religiones que tenían distintas creencias, distintas doctrinas, se unieron para matar a Cristo Jesús. Allá no hallaban la forma cómo matarlo, pero todas estas religiones que tenían doctrinas diferentes, puntos de vista distintos, se unieron en procura de matar a Jesús. Y vean lo que dijeron ellas. Vamos a Juan 11. Juan el capítulo 11 y el versículo 49 y 50. Juan 11, 49 y 50. Vean lo que dice, ya vamos a terminar. Vamos a ir concluyendo aquí con el tema. Juan 11, 49 y 50. Todas estas religiones se unieron para extirpar, matar y destruir a Cristo y a los seguidores de Cristo. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que, ¿qué cosa? Que uno muera por el pueblo y no que todo el pueblo que haga perezca. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Caifás? Caifás está diciendo, miren, es necesario para nuestra subsistencia, para que nuestro rebaño se conserve y no hayan más adeptos a la nueva creencia en Cristo Jesús. Es menester que uno muera y no que toda la nación se pierda. ¿Saben qué hicieron ellos? Acudieron al poder civil para poder matar ¿a quién? ¿Qué hicieron ellos? Se fueron a Pilatos, ¿verdad? Se fueron a Pilatos y le dijeron a Pilatos, mira Pilato, este tipo está violando nuestras leyes nominales, ¿verdad?
nuestras leyes espirituales, las viola. Y Pilato le dice a ellos, pero él no ha violado ninguna ley civil, no ha violado ninguna ley civil, no ha matado, no ha robado, no ha hecho nada que viole alguna norma de la ley civil. ¿Qué quieren que yo haga con él? Si no ha violado nada de eso, solo sus leyes espirituales. Y entonces dice que ellos comenzaron a decirle a Pilato ciertas cosas y Pilato cedió, ¿verdad? Cedió a la petición de estas personas. ¿Y qué es lo que sucedió al final de todo? Cede a la petición y mata ¿a quién? Ahí vemos nosotros que la iglesia utiliza el Estado ¿para qué cosa? Para matar, para matar. Va a pasar, pasará dentro de unos pocos años eso, claro que sí, volverá a pasar y volverá a suceder. Hermanos, siempre la minoría ha estado con Dios. La mayoría va a estar en contra de nosotros. ¿Y saben cuál va a ser una de las artimañas para matar, extirpar y destruir al pueblo de Dios? La mayoría va a decir, ustedes ven estos desastres naturales que están pasando en la tierra. Ustedes ven por qué hay tantos terremotos, inundaciones, tsunamis y todo lo demás en el mundo. Es por causas a este pueblo desobediente, este pueblo pequeño, desobediente. Y por causas a ellos y al que es, y porque estos no se unen a nosotros, entonces vienen todas estas calamidades. Y van a comenzar a persuadir al gobierno de tal modo que el gobierno va a ceder y va a mandar a matar al pueblo de Dios. ¿Sucederá esto? ¿Será que pasará? Claro que sí. Queridos hermanos, no estamos muy lejos. No estamos muy lejos de que el Señor Jesús venga a este planeta Tierra. No sé cómo te estás preparando. No sé qué tipo de preparación estás haciendo. No sé la forma en cómo usted está viviendo. Pero yo quiero decirte algo, hermandad querida y queridas visitas. El Señor Jesús está a las puertas. Cercano está el día de Dios, de que Él venga a este mundo. Lo que se aproxima a nuestro mundo va a ser terrible. No nos imaginamos las artimañas que Satanás tendrá al final. De hecho, se dice que todos los instrumentos de tortura que se utilizaron en la Edad Media se van a volver a utilizar al final de la historia. Lo lamentable es que muchas personas en el zarandeo se van a salir de la iglesia y no van a resistir la prueba. ¿Qué es lo que queremos hacer con el tema de hoy, hermanos queridos? Que usted tome conciencia, que usted medite y piense en el momento en el cual usted está viviendo, que son momentos de solemnidad, momentos de no andar allí gozando de los placeres mundanos, sino es momento de ponernos a cuentas con Dios, de buscar a Dios en oración, en ayuno, en silicio y en ceniza, de estar unida a la iglesia para estar firmes en el momento de la prueba. Yo quiero decirte, querido hermano, y pedirte a la vez que le digas al Señor Jesús que te ayude, que nos ayude a poder estar firmes y estar fieles para el momento de la prueba. ¿Cuántos desean estar firmes y fieles hasta que ver venir a Dios en gloria? Quiero que te pongas en pie y oremos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque al abrir su palabra nos damos cuenta que cercano está su día, el gran día de su advenimiento a esta tierra se aproxima. Y yo creo, Señor, creo que habemos personas que no estamos preparándonos o no estamos preparados para afrontar la crisis final. Y pedimos misericordia por cada uno de nosotros, Señor, para que usted nos ayude a prepararnos de la mejor manera para afrontar la crisis. Lo que viene va a ser difícil, va a ser duro,
pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Usted va a ser nuestro pronto auxilio en la tribulación. A nadie podemos temer porque usted estará de nuestro lado. Será nuestro refugio, nuestro guía, nuestro sustentador, nuestro gran libertador. Amado Señor, bendice a cada persona presente y permítenos vernos en la patria celestial. Que todos los que estemos aquí, Señor, estemos anotados en el libro de la vida, para que cuando usted venga podamos decir presentes y estar con usted en la patria celestial. Es nuestro deseo y nuestra oración. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.